Hola, bienvenidos una semana más a nuestro espacio de Esfera, un proyecto de vida. En esta ocasión, mi nombre es Gabriel Padilla, en esta ocasión estoy a este otro lado de la mesa para tener el gusto y el placer de entrevistar a Isabel Guerrero. Hola, Isabel. Hola, Gabriel. En esta ocasión la vamos a entrevistar como terapeuta de Bach. Algo en lo que tú no creías mucho al principio, además. Eso mismo. Cuéntanos un poquito la historia. Te explico la historia. ¿Cómo vas a parar a...? ¿Cómo voy a parar a las flores de Bach? Sí, bueno, ¿cómo voy a parar a la medicina natural? Porque en un principio yo soy muy cartesiana, muy mental, y de todo esto como que para mí era un poco tomadura de pelo. Empecé mis estudios de acupuntura porque primero empecé como paciente. Sí. Y cuando vi que tenía grandes éxitos en mí, empecé a creer. Entonces, mientras estaba estudiando acupuntura... O sea, tú como Santo Tomás, hasta que no tocaste... Yo soy así, o sea, no es que ahora ya he cambiado un poco, eso de creer, ver para creer, pues no tanto, pero de entrada yo era bastante así. Entonces, mientras estaba estudiando acupuntura, iba a un centro de dietética, que por aquel entonces, hace 20 y tantos años, no había muchos en Barcelona, sí. Y siempre veía el letrerito "se hacen flores de Bach". Sí. Y yo pensaba, madre mía, ya no saben qué inventar. Claro, 20 años después se ha inventado muchas más terapias, sí. Pero de entrada me sonaba un poco flores. ¿Qué será eso de flores? Qué atrevida la ignorancia, ¿verdad? Mucho. Qué atrevida la ignorancia. Mucho, ahí lo puedo decir, mi gran ignorancia, y bueno, aún tengo parte de esa ignorancia en muchos otros terrenos y dentro de las terapias, sí. Pero bueno, total que me aventuré. Un día fui a una farmacia donde vi un prospecto, sí. Donde un folleto hablaba del curso de flores de Bach, y allí que fui. A mí mi maestro fue Ricardo Orozco, que sé que aún sigue impartiendo cursos. Uno de los grandes nombres sí. Dentro del mundo de Bach. Sí. Sí. Él es médico, pero en esos momentos era el presidente de SEDIBAC, de la Asociación Española de Flores de Bach. Sí. Y si una cosa tengo es que, aunque no me creo mucho todo de entrada, intento ir a sitios donde la gente es seria, responsable y con cara y ojos. Bueno, esto siempre. Que eso es lo que yo siempre recomiendo. Esto siempre, sí. Tenemos que ¿hace 20 años o ahora? Tenemos que informarnos de dónde vamos, con quiénes vamos, quién es esa persona, qué material se nos está proporcionando, qué titulación se nos está dando. Eso porque no hay que olvidar que este tipo de terapias no está arreglado, no está legislado. Entonces hay mucho intrusismo, hay gente que lee un libro y ya se pone a dar clases. Sí. Bueno, cuidado. Sí. Vamos a ser serios. En este caso fuiste a dar con uno de los grandes con nombres un peso pesado de las flores de Bach. Terapia floral de Bach, sí. Bueno, me entusiasmó. Yo el tema, cuando empecé a ver lo que era, cómo funcionaba, qué es lo que se movía, me pareció mágico. Y muy buena herramienta para combinar con la acupuntura, que para mí era como mi formación más profesional. Sí. Entonces, una de las cosas que más me sorprendió de las flores de Bach fue el propio Dr. Bach. Ajá. Se llaman así porque fue un médico a principios del siglo XX que se llamaba Eduard Bach. Era médico, y él, dentro de la medicina alopática, pues se dio cuenta de que muchos pacientes y enfermos, detrás de cualquier patología y cualquier síntoma, habían estados emocionales sin resolver. Bueno, él, hay que reconocer que era todo un personaje, Eduard Bach. Si leéis su biografía, a mí me impactó porque era una persona a nivel sensible muy desarrollada. Yo creo que conectaba con los elementales. Los elementales son los seres del mundo mineral y del mundo vegetal y del mundo animal. Sí, tenía esta parte muy importante que ahora llamaríamos espiritual. Sí. Y que favoreció el hecho de que ahora hablaremos del descubrimiento, sí. de la... Una de las cosas que me sorprendió es que él era su propio laboratorio. Ajá. Entonces, según la situación que él estaba viviendo, captaba la energía de la flor que necesitaba en ese momento, la tomaba y veía sus efectos. Sí. Entonces, bueno, eso para mí sonaba un poco a chino, porque, bueno, no dejamos de ser muy mentales, por lo menos yo, pero bueno, di un voto de confianza, un voto de fe, y empecé a estudiar el personaje y luego lo que son las esencias. Ajá. Sobre todo es interesante también el proceso de solarización. No sé si nos puedes explicar un poquito, porque a veces también puede chocar, claro, el hecho de que, claro, son flores de Bach, pero ¿cómo se hace? Machacando la flor mediante un proceso alquímico, mediante... Explícanos el proceso de solarización, que es la base de cómo se extrae casi todas las terapias florales, ¿no? Sí. Explícanos un poquito el proceso.
podríamos haber traído aquí algún botecito para que viera la gente, pero bueno, si entráis en internet veréis, bueno, fotos de flores de Bach. San Google, santo patrón de todas las informaciones. Sí, y nos ayuda, siempre nos echa un cable en estas situaciones. Lo pueden encontrar todo. Explícanos la solarización. Bien, la solarización es un método para extraer lo que es la esencia de la flor. Trabajamos con esencia, no con la propia flor. Se llaman sistema floral o flores de Bach, porque de esos 38 remedios, 36 son esencias de flores. Se coge la flor, puede ser de un árbol o la flor de una planta. Entonces lo que se hacía era, claro, él decía que la persona que recolectaba las flores tenía que estar en un estado de pureza, limpieza, conciencia, meditativo. O sea, ahí estamos hablando de un personaje que vibraba de una manera diferente, que cuidaba la pureza de lo que estaba tratando. Y que estaba en contacto con su esencia, en contacto consigo mismo y con el entorno. Entonces, la hora de la recolección era al alba, donde había un poquito de rocío, pero aún no había salido el sol, y se recolectaban las flores, y esas flores se ponían en un bol con agua. Ese bol con agua se ponía a los rayos del sol, por eso se llama solarización. El sol proyectado en esas flores, en ese agua, hacía que la esencia de la flor se captara en ese agua. Después, ya cuando había pasado el proceso, destilaba, colaba ese agua, y en ese agua estaba la esencia de la flor. Eso quiere decir que si hoy en día analizamos lo que lleva la tintura madre de la flor de Bach, lleva coñac. La tintura madre, perdona, es con lo que vosotros trabajáis para hacerla. Para hacer el preparado de flores de Bach. Que no sabe exactamente muy bien. Sí. La tintura madre son unos botes pequeñitos, normalmente son de 20 mililitros, que si los analizamos es coñac. La forma energética, se puede aficionar, confundir, claro, de manera confusa. Si quiere evadirme y solucionar mis problemas, me chuto flores de Bach. Bien, ¿por qué coñac? Cuando toda ese agua se ha quitado lo que son las hojas de la flor y así, se combina a través de un proceso con coñac. ¿Por qué coñac? Pues porque coñac deriva de una serie de plantas que además está en barricas de roble. Entonces tiene además la aportación del roble. El coñac es el conservante de esa... es decir, que no tiene conservantes ni colorantes, como decía. No, el conservante es conservante natural. Vale. Y entonces, si se analizara, pues solo se vería coñac. ¿Por qué? Porque lo que se ha destilado es la esencia, la energía de esa flor. De cada flor. De cada flor. Entonces, es una terapia holística. ¿Por qué? Porque se trabaja a un nivel más sutil, más energético de la persona. Sí, es verdad que trata el efecto físico, porque ya hemos comentado en otros programas que nosotros somatizamos a nivel físico muchos problemas que son emocionales o mentales. Y aquí parte también un poco el conocimiento que tenía el doctor Bach respecto de las teorías teosóficas, o que nosotros podríamos decir ahora. Por ejemplo, si cogemos a Alice Bailey con el libro de la curación esotérica y los tratados de Bach, coinciden muchísimas veces en lo que están hablando respecto de la enfermedad, ¿no? Ambos dicen que la enfermedad no es un proceso a eliminar, un proceso a erradicar, dicen ellos, sino que es un proceso de conocimiento, es una oportunidad de darnos a conocer esa parte de sombra que está actuando y que está comprometiendo. Sí, ¿no? aunque... Cuanto la enfermedad es una oportunidad de aprendizaje sobre nosotros. Así es como lo vivimos nosotros, independientemente del tipo de enfermedad que sea, porque claro, hay gente que está grave y que dice, bueno, oye, mira, esto yo no sé dónde le ves la oportunidad a este tipo de enfermedad. Bueno, allí ya sería... Incluso ahí tienes que ver qué es lo que te puede estar enseñando esa enfermedad. O qué significa. Y tú lo sabes también como yo, que sí o sí de repente hay cosas que empiezan a mejorar dentro de la enfermedad. Claro, la enfermedad evidentemente hay cosas que no se van a poder curar, ¿vale? Pero que sí que se puede evolucionar de una manera mucho mejor. Y eso es muy interesante. Evidentemente, porque la enfermedad es una llamada de atención que hace tu cuerpo para que te dice... Oye, hay algo que no funciona, aquí hay algo que no se está haciendo bien, no estamos donde tenemos que estar o no estamos viviendo como tenemos que vivir. Esto es la llamada de atención que podemos sacar
de la enfermedad. La enfermedad es parar, te hace parar para reflexionar. Sí. Las flores de Bach, a este nivel holístico... ¿Qué es lo que tratan? ¿Qué es lo que pueden tratar? Tratan todo, tratan desde el cuerpo físico, que sería más los síntomas que nosotros tenemos a nivel físico, pero también trata el aspecto emocional, el aspecto mental y el aspecto espiritual. Es una terapia que está reconocida por la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Esto es importante. Yo creo que sí, porque muy pocas terapias naturales están reconocidas por ellos. Para mí el valor que tiene es el justo y necesario de que hay una institución gubernamental que lo reconoce, independientemente de que la gente se lo crea o no se lo crea. Ya. Para mí no tiene más peso que ese, porque no hay como experimentar para darte cuenta de todos los efectos que tiene. En efecto. Entonces, volvamos un poquito a lo que son las flores de Bach. Ya hemos contado la solarización. Sí, porque hay una cosa importante que quizá a alguien le podría interesar. Yo soy alérgico al polen y tú me estás diciendo que vas a hacer algo con una flor que estás poniendo. ¿Esto cómo lo...? Bien. Cómo lo... Perdón, porque aún estoy un poquillo constipada. ¿Cómo funciona? Por no tomarte las flores. Por no tomar... La verdad es que sí, en casa del herrero se ve que ya estamos tan saturados a otros niveles profesionales que nosotros lo dejamos un poco aparcado, cuéntanos, ¿no? Porque esto se puede dar el caso. Yo soy alérgico tengo alergia al polen o a diferentes... ¿puedo tomarme flores de Bach? Sí, evidentemente. Primero, nosotros como terapeuta vamos a hacer una entrevista al paciente y vamos a analizar por qué hay una alergia. No es tanto alergia a, sino porque hay una alergia. ¿Qué es una alergia? Sí. La alergia es una reacción exagerada de tu sistema inmunológico contra un factor externo que lo reconoce como enemigo. Sí. Pero evidentemente el polen no tiene ningún sentido negativo para nosotros. Partiendo de allí, de esta idea de que es una reacción exagerada, podemos analizar que las personas que normalmente son alérgicas a lo que sea, independientemente de los factores externos, de la alimentación, la medicación, yo ahí ya no voy a entrar, hablo de la persona en sí. El patrón de una persona alérgica es una persona que es exigente, normalmente es intolerante y es una persona que necesita que el entorno se adapte a ella, no ella al entorno. Un alérgico, ¿qué hace? Pues se toma los medicamentos y además tiene que vivir casi como en una burbuja. Yeah. O sea, el que es alérgico a los ácaros, bueno, que si la aspiradora a vapor, sí, que si las almohadas, no sé qué, él no se adapta a su entorno se tiene que adaptar a él. Eso es lo que nos demuestra a grandes rasgos lo que es el patrón de una persona alérgica. Hay muchos más patrones, quiero decir que no daríamos tampoco, no hay una flor exacta para la alergia, vale, porque hay que ver, dentro de las flores de Bach se dividen en 7 grupos. Cada grupo coge un aspecto general, pero luego cada flor de ese grupo coge una rama específica de ese aspecto general. Por ejemplo, del miedo, pues sí, podemos tener el miedo a cosas desconocidas, sí, que por ejemplo sería Aspen, es para esa gente que es hipersensible, que capta... Bueno, esas personas que dicen que se les pone el pelo de punta cuando entran en algún sitio, sí, los niños que tienen miedo a ir por el pasillo a oscuras, es ese tipo de miedo. Luego podemos tener un miedo que es un miedo conocido, mimulus, que es un miedo a que te quedes solo, miedo a cosas mucho más concretas. Después hay otro tipo de miedo que ya es pánico. Quiero decir que dentro del tema de miedo, pues hay una serie de flores que van perfilando el tipo de miedo. Aquí es donde entraría, perdóname, aquí es donde entraría también una de las conocidas frases del Dr. Bach, que creo que resume muy bien todo, que es: tratamos a las personas, no a las enfermedades. Evidentemente, para nosotros, como terapia de flores de Bach, pero de terapias naturales, no hay enfermedades, hay enfermos. Cada paciente, cada persona desarrolla un tipo de enfermedad en relación a él. A lo que tiene que trabajar, a los problemas que él tiene. Por eso no todos los tratamientos son para una migraña, es el mismo tratamiento para todos, cada uno. Exacto. Su migraña viene de una parte diferente. Y entonces se va a tratar el fondo que ha generado, es decir,
se contempla la enfermedad, ¿no? Desde el punto de vista natural se contempla la enfermedad, pues eso, como el resultado de. Por lo tanto, es por mucho que trates la enfermedad, si el origen sigue siendo exactamente igual, pues la volverás a generar, ¿no? Claro, entonces en las flores de Bach, por ejemplo, como trato yo a los pacientes, siempre les doy unas herramientas. No es solo que se tomen las flores de Bach, sino que podemos ir haciendo ejercicios de, yo qué sé, escribe esto, o practica esto, o observa. Va más allá de tomarte las 4 gotitas 4 veces al día. Esa es la gran diferencia con la medicina alopática, ¿no? Con la medicina convencional, de usted tomes esto 3 veces al día y ya está, se curará. Y da igual. Aquí lo importante es realizar, ¿verdad? Aquí lo importante es realizar el aprendizaje sobre uno mismo, qué es lo que uno tiene que cambiar, y que evidentemente esa parte de las flores también lo ayuda a gestionar. Claro, porque el cuerpo por sí tiene la tendencia a la autosanación, a la autorregeneración. Eso es así. Entonces, todos estos tipos de terapias, y en particular las flores de Bach, que estamos hablando ahora de ellas, lo que ayudan es a volver a reconectarte con tu esencia, contigo mismo, con tus necesidades, empezar a valorar y a ver dónde no funcionas y cómo se puede cambiar eso. Las flores de Bach, yo también quiero decir que no cambian a la persona, no cambian la personalidad, pero sí que te ayudan. Yo, cuando a veces viene gente a informarse de qué son y cómo funcionan, siempre pongo un ejemplo como muy general y muy sencillo, pero que ayuda un poquito a ver la perspectiva. Siempre comento que, bueno, una madre que su hijo se va de marcha por la noche y a las 3 tiene que llegar a casa, y son las 3 y el chaval no llega, y son las 3:30, le llama al móvil y no lo coge. Bueno, el caso es que el marido roncando al lado y ella ya se sube por las paredes pensando lo peor, y a las 5 llega el chaval que se ha quedado sin batería y se le ha pinchado la rueda del coche, con lo cual esa madre ha estado padeciendo 2 horas montándose una película, que no hay que olvidar que la mente, todo aquello que tiene dentro, se lo cree, no distingue entre realidad y ficción, con lo cual esa madre durante 2 horas se ha estado angustiando, ha estado creando una película pánico, que si tiene una actitud así a lo largo de su vida, finalmente creará un tipo de enfermedad. ¿Qué hacen las flores de Bach en ese caso? Bueno, pues viene la madre, son las 3 de la madrugada, el chaval no llega, llama por teléfono, no responde, empezar a comerse y montarse una película no tiene sentido. Si toma las flores de Bach, van a hacer que cambie la perspectiva, porque la acción es la misma, o sea, el hecho de que el hijo no llegue a casa es lo mismo. Eso no lo podemos cambiar. Lo que podemos cambiar es cómo gestionamos y cómo nos enfrentamos nosotros. Entonces lo que hace tomándose esas flores, pues es igual tranquilizándose, o siendo activa y llamando a hospitales y a médicos, por ejemplo, o ambulancias, que tenga otra manera de gestionar esa situación. Vale, hemos dicho que las personas alérgicas al polen o a las flores pueden tomar Bach. ¿Mujeres embarazadas? También. ¿Niños? También. Plantas, animales. Las flores de Bach funcionan para cualquier ser vivo, incluso para los minerales. Es más, ahora ya hay casas comerciales que trabajan las flores de Bach con esencias de minerales, porque en la época en la que nos encontramos, ya vamos diciendo durante todos estos programas que estamos cambiando de energía, de vibración, necesitamos pues doble de todo. Y sí es verdad que yo trabajo ahora con unas flores de Bach, que son flores de Bach más esencias de minerales, y veo que potencia mucho más los efectos y los resultados son más rápidos. Claro. Quiero decir, no tienen efectos secundarios. Son compatibles, eso es importante. Hacia ahí va ahora. Exacto, porque claro, me estoy tomando una medicación, homeopatía, otro remedio natural, me estoy yendo al médico, estoy tomando una medicación fuerte de psiquiatría, por ejemplo, y claro, ¿puedo tomar Bach? ¿Esto va a interactuar? ¿Qué me va a pasar? Sí, las flores de Bach las puede tomar cualquier persona y no tiene ningún tipo de contraindicación. Lo único que puede pasar es que si te equivocas en las flores que estás suministrando, es que no tengan ningún efecto. Pues eso es lo peor que puede pasar. Que no te ocurra nada. Lo que pasa que a veces están correctas, pero el propio paciente no nota el cambio. No importa, eso no significa que no estén bien, porque a lo mejor tú no lo notas, pero sí lo nota tu entorno. Exacto, o al revés. No, a veces que tenemos la sensación de que tiene que haber un cambio tan... Los cambios son sutiles. Cuanto más mayores somos, más sutiles son. ¿Por qué? Porque yo siempre comento que el ser humano somos como una cebolla. Cuanto más pequeños somos más puros. Tenemos menos influencia de la sociedad, de la educación, de nuestros padres, del entorno.
a medida que vamos creciendo, vamos creando nuestra propia personalidad, nos va influenciando todo nuestro entorno, la educación, y eso va creando diferentes capas de cebolla, como yo comento. Sí. Entonces, en un niño los resultados son más rápidos porque es más puro, enseguida conectas con esa esencia y tampoco existe el efecto placebo, porque el niño no tiene conciencia de que está tomando unas flores y para qué se está tomando. El máximo exponente de que no existe efecto placebo es precisamente, como tú bien dices, los niños o los animales. O los animales reaccionan perfecto. Es que yo en esto no creo en nada. No, mira, es que yo se lo di a mi gato y tampoco no cree en nada y oye, le va de fábula. Porque no sabe el gato ni que se las está tomando. Exacto. Y ya vas viendo un cambio de comportamiento, de actitud en ese animal. Exacto. Cuéntanos rápidamente un caso curioso que te haya sucedido en tu... En un caso curioso que me han sucedido, la verdad que muchos casos. El más espectacular. Bueno, pues hablaré de unas plantas que yo tenía, que las pobrecitas quedaban pena. Las regaba, ya no sabía qué hacer, cambiarlas de lugar, cambiarlas. Y un buen día dije, oye, pues mira, yo les voy a dar esencia de flores de Bach, a ver si así las recuperamos. Oye, aquello ya parecía la selva. La gente me decía, ¿pero tú qué has hecho con esas plantas? Yo, no, les he dado flores de Bach. Pero a ver, Isabel, ¿cómo que flores de Bach? Pues sí, es un cambio. Quiero decir que incluso con unas plantas ese cambio se ve. El más espectacular porque no hubo ninguna influencia ni ninguna creencia. Las plantas no creen en nada. Nada, las pobrecillas están ahí, si las riegas bien y si no... Exacto. Y ya para acabar, Isabel, vosotros en Esfera se hacen cursos de flores de Bach, ¿no? Sí, hacemos cursos de flores de Bach. El título que nosotros damos está reconocido por la SAC, la Asociación de Acupuntos de Cataluña. No está reconocido por Sedibac por un motivo. Ellos solo reconocen dentro de sus cursos que el diagnóstico solo se haga a través de la entrevista. Nosotros, además de la entrevista, testamos las flores con kinesiología y entonces nos refuerza mucho más el tratamiento que estamos dando. Vale. Pero en el Centro Esfera se puede ir sí, evidentemente puedes venir a formarte y a recibir la terapia. A recibir la terapia de flores de Bach. Vale, Isabel, pues ha sido un gustazo estar a este otro lado de la mesa, que para mí es mucho mejor, ¿eh? Es mucho más cómodo, más relajado. Doy fe de que porque tienes palique para soltar y nadie te guía. Pues oye, Isabel, un placer haberte entrevistado, haber hablado contigo de terapia floral, y a ustedes pues les esperamos la semana que viene en nuestro próximo programa. Hasta la próxima. Hasta la próxima.